Ramón Gómez de la Serna habló subido a un elefante en el Teatro Price más de una vez. Yo he estado buscando al entrar aquí a ver si había algún elefante para subirme a él y no lo he encontrado, desgraciadamente, pero he encontrado un caballo de pura sangre a cuyos lomos subirme para iniciar la carrera hacia la meta de la victoria, y ese caballo se llama UPT. Mi experiencia política estuvo vinculada al PSP, ¿no? Y bueno, ahí era un partido pequeño y ya teníamos además mucho contacto con el propio Tierno, porque éramos muy pocos, entonces íbamos a Madrid, se le iba a ver y tal, y él contaba allí sus cosas, que eran bastante divertidas, por cierto, y tal. Y acabó aquello pues en el magma del PSOE, obviamente, porque el PSP había sacado 5 o 6 diputados y el PSOE había sacado 110 o no sé cuánto, y aquello pues no tenía mucho sentido el mantenerlo, ¿no? Y bueno, yo acabé en la órbita del PSOE y afiliado también, y afiliado al PSOE, ¿no? Y cuando llegó la constitución del primer gobierno socialista de Felipe González, pues me llamó para formar parte, uno de sus ministros, que era Tomás Cuadra Salcedo, para formar parte de su equipo en el Ministerio de Administración Territorial, que se llamaba al principio y luego se llamó de Administraciones Públicas. Y allí hicimos algunas cosas. Sobre todo, lo más interesante que hice fue la reforma de la administración local, ¿no? Y allí estuve 5 años. Tengo un poco el orgullo de haber sido el único, yo creo, el único miembro de los gobiernos de Felipe González que me marché por mi propia voluntad y que en el decreto de cese pone a petición propia. Pues yo quería ya volverme a mi vida universitaria, que siempre me ha interesado mucho y me ha gustado mucho y tal y cual, y tenía mis proyectos y mis historias, y bueno, y ahí en esa vida universitaria pues pasé 15 o 20 años, ¿no? Hasta que un buen día pues Rosa Díez me llamó y me propuso este asunto, ¿no? Jamás en la vida pude imaginar que yo iba a ser parlamentario europeo, jamás en la vida, y mi interés por Europa sí. Yo he sido un europeísta convencido y siempre he pensado pues, en la línea de la tradición de Ortega, etcétera. Y todavía hoy, cuando me siento en mi escaño en Estrasburgo, miro alrededor y pienso, ¿y qué hago yo aquí, en este sitio, ¿no? Hombre, para nosotros significaba hacer un cambio de vida muy importante, ¿no? Bueno, y al final nos decidimos. Y nos decidimos porque, hombre, primero porque, bueno, ella había levantado una bandera en España que era una bandera muy relevante y muy importante y con la que yo estaba de acuerdo, o sea, en primera razón, ¿no? La segunda, porque también desde el punto de vista profesional yo creo que para un profesor de Derecho Público pues poder ir a un sitio como el Parlamento Europeo es un sitio muy bueno. Y también porque, además de aprender yo, algo podía aportar también por mis conocimientos. Sobre todo, lo que recuerdo es que la distancia que había entre los ciudadanos que venían a escucharnos a los mítines, que se arremolinaban en torno al tenderete que se montaba en la campaña, y que a las que nosotros, los oradores y tal, a veces Rosa, a veces yo, en fin, los que estuviéramos como oradores, nos dirigíamos y exponíamos nuestras ideas sobre tal, y luego las preguntas que estas personas nos formulaban, ¿no? Y eran preguntas, pues casi todas ellas, no todas, pero casi todas ellas, muy relacionadas con las cosas europeas, ¿no? Y sin embargo, el contraste cuando llegaba a mi casa o a la habitación del hotel o a donde fuera, a poner la radio o poner la televisión y ver un mitin, el que daba el telediario, que consistía en un enfrentamiento entre Rajoy y Zapatero, que nada tenía que ver, absolutamente nada tenía que ver con la campaña electoral. Y luego dicen, es que la gente no cree en Europa, o es que la gente no va a votar a las elecciones europeas. Pues, ¿cómo va a ir a votar? Si esto es lo que se le están ofreciendo y lo que se ve. Porque claro, todo esto de Europa, la gente cree que es una cosa que se habla allí de asuntos abstractos y tal, ¿no? Allí está hablando de cosas que nos afectan a todos los ciudadanos en nuestra vida diaria, en nuestra vida particular, a la hora de desayunar, a la hora de comer, a la hora de... En fin. Yo pensaba que sí, que iba a salir diputado y que alguien me acompañaría, ¿eh?
y que me acompañaría. Hubiera sido, claro, hubiera sido muy bueno porque yo, pues eso, la situación allí a mí ha sido, pues, como ha sido, está siendo en solitario muy complicada. Las semanas de Estrasburgo con los votos y con tal son semanas muy complicadas, muy delicadas, muy delicadas. La semana ha estado, no sé, ha estado, claro, decidiendo allí, votando cosas de una delicadeza extrema, ¿no? Extrema, ¿no? Y yo estoy ahí solo, ¿eh? Con Verónica, con Lorena, con Cristina, intentando sacarlo adelante. Y como me decía una persona que hoy no es diputada, no es diputado, pero que tiene una experiencia muy grande, porque lo ha sido, ¿no? Me decía el otro día, comiendo allí en el Parlamento, me decía, pero es que hacen el trabajo que están haciendo en los grupos parlamentarios, ¿no? Una tira de funcionarios, ¿no? Yo no me quejo en absoluto de las condiciones de trabajo de allí, ni muchísimo menos, ni tampoco de que trabaja usted mucho, no, yo no es que trabaje mucho, ¿no? Trabajo, pero tengo colaboradores que son muy eficaces y tal, lo que tengo mucha responsabilidad. Pero me gustaría, hombre, que la ciudadanía fuera más consciente de las cosas que se hacen allí. Allí he hecho, aparte de exhibir mi pepino, con perdón, pues he hecho otras cosas.